Hablemos de discapacidad. Un espacio del Consejo Consultivo de Discapacidad. Vamos a ponerle más hora al día, vamos a crecer para que haya más sabiduría, vamos a dejar de querernos un poco más y vamos a echarle una mano al que está detrás, vamos a quitarnos la rebelión. Vamos a echarle una mano al que está detrás, al que está al costado, vamos a echarnos una mano entre todos porque esta situación nos lleva a eso. Y ya sin más quiero saludar a Pablo Roma primero. ¿Cómo te va, Pablo? Hola Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a Hablando la de... jefa del movimiento, Mónica Bianchi. ¿Cómo te va? Buenos días, Mónica. Buenos días, Néstor. Bastante alarmada con la situación, pero bueno, lo Bueno, vamos a plantear. pero den toda la información que necesitamos porque el espacio es de ustedes. Adelante. Gracias, Néstor. La verdad es que venimos de una semana bastante complicada, porque la situación de lo que es las personas con discapacidad, las organizaciones sociales y las organizaciones o instituciones que prestan servicio a las personas con discapacidad es en este momento alarmante, muy preocupante. Estamos todos muy preocupados tratando de llamar la atención de los diputados, de los senadores, de los funcionarios. A ver, resumamos. La semana pasada nosotros comentábamos que había un proyecto de decreto dando vueltas por ahí que permitía la desregulación del nomenclador. Para que la gente entienda, las personas con discapacidad tenemos a través de la ley 24.901 una serie de servicios que el Estado no puede prestar, entonces lo prestan la sociedad civil a través de sus organizaciones sociales. Estoy hablando de rehabilitación, escuela, hogares permanentes, hogares de día, maestras integradoras, acompañamiento terapéutico. Y eso está regulado por un nomenclador que fija un directorio en el cual están tentados tanto funcionarios del PAM, incluir salud, de la obra social estatal, y la sociedad civil. Fijan un nomenclador donde para cada uno de los ítems se fija un importe. Este decreto, que está dando vueltas por ahí, proyecto de decretos que tratamos por todos los medios de llamar la atención antes de que eso pueda ser publicado, lo que establece es que se desregula totalmente el nomenclador. Cada una de las reparticiones, sean ministerios, secretarías o lo que sea, se hará cargo de su parte sin que haya un importe fijo que establezca para cada una de las prestaciones. Es decir, Educación se encargará de pagarle, de fijar el nomenclador para las escuelas especiales, para las maestras integradoras, para el acompañamiento terapéutico. Salud se encargará de fijar un nomenclador, un precio para aquellas cuestiones de rehabilitación, lo mismo para trabajo, lo mismo para el resto. A nosotros nos llama la atención, porque si nosotros juntamos esto con lo que se está tratando en el Senado de la ley base y las acciones que está llevando adelante el actual director ejecutivo de Andis, Diego Españuelo, dejando de lado prestaciones, despidiendo gente, no dando respuesta a los reclamos de la sociedad civil. Digo, junto todo. Junto fundamentalmente el tema de la ley de bases, que se está tratando en el Senado, cuyo artículo 3 y artículo 6 facultan al presidente
para la disolución, la modificación, la intervención de cualquier repartición, cualquier organismo centralizado o descentralizado. Si yo junto todos esos factores, evidentemente estamos en camino a la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad. Eso está claro. Entonces, a ver, tenemos que juntarnos, tenemos que llamar la atención de todos para evitar que la agencia desaparezca, para evitar la desregulación del nomenclador, para que todo esté centralizado en la Agencia Nacional como está actualmente. Sí, alguien me puede decir, lo que pasa es que la ley 24.901 que otorga todo ese sistema de prestaciones básicas es una ley del 98, modifiquémosla, propongamos modificaciones, pero no podemos decir que todas estas prestaciones se modifican a través de un decreto que hace que el nomenclador desaparezca y cada uno lo maneje por su cuenta. Es preocupante, ¿no, Pablo? Sí, además del tema del nomenclador, está el tema de que se profundizaron las postergaciones en los pagos de las prestaciones, tanto maestras integradoras como transportistas, entre otras cosas, ¿no? Mismo desde las obras sociales. Eh, Esto se intensificó, se profundizó más de lo que ya venía el problema. Acuérdense, el año pasado, para septiembre, agosto, septiembre del año pasado, ya había empezado los problemas. Bueno, hay transportistas que están cobrando las prestaciones, digamos, los que manejan el micro para llevar al chico al colegio, por ejemplo, están cobrando facturas de octubre del año pasado, donde cuando el gasoil estaba 200 pesos, ahora el gasoil está a 1.200 pesos, entre otras cosas, y no solamente el gasoil, porque, digamos, el nomenclador, entre otras cosas, lo que impone es la unidad al precio del gasoil, y se actualiza dentro de todo con ese precio, pero nadie dice de la inflación, ni dice de lo que sale un repuesto, por ejemplo. Un repuesto que antes salía 10.000 pesos en octubre del año pasado, ahora sale 200.000. O sea, una rueda, una cubierta de un micro, el año pasado salía 60, 70.000 pesos, hoy sale 300.000. O sea, hay un montón de cosas y en el medio hay chicos que ya no van a la escuela o chicos que no van a hacerse los tratamientos que se tienen que hacer, la recuperación, lo que es bueno, todo el trabajo que se hace de terapéutico. Hay centros terapéuticos y centros de maestras integradoras que están cerrando, en algunos casos porque ya no tienen fondos, y en otros casos porque las maestras integradoras cobran tarde, cobran muy poco, porque no son monotributistas, y directamente casi ni les alcanza para pagar el monotributo. Entonces duran 2 o 3 meses, el chico con discapacidad se encariña con esa maestra y la chica se tiene que ir, o el maestro se tiene que ir, y es muy difícil volver a reintegrar toda la relación entre el educador y el alumno en estas cuestiones, pero parece que a nadie le importa esto. No, tal cual, tal cual. Y volvemos a lo mismo que decimos siempre con Pablo, es como que evidentemente que la discapacidad, como otras clases vulnerables, como son los adultos mayores, los pueblos originarios, evidentemente que a este gobierno no les importa. O para, con el perdón de toda la audiencia, para aplicar las palabras que dijo el presidente cuando dijo que iba a vetar todas las leyes que pudieran salir del Congreso, dijo claramente, me importa un carajo. Y en realidad, evidentemente, que le importa un carajo a la gente con discapacidad de las clases vulnerables. Estamos muy preocupados. Yo recién estaba hablando con una institución, una fundación, que hace muchísimos años que tiene 2 sedes, una en Escobar y otra en Vicente López,
y atiende mucha gente con discapacidad intelectual, tiene un taller protegido, tiene parte de deportes, hace muchos años que trabaja y me estaba diciendo prácticamente con lágrimas, me estaba diciendo que están evaluando el cierre, al menos en principio, de una de las sedes y después de la otra, porque no se sostienen. Llegan las facturas de luz, llega la factura de alumbrado, barrido y limpieza, llegan unas facturas impresionantes. Digo, es triste lo que estamos viviendo. La verdad es que estamos todos acá muy preocupados. Así que bueno, desde el Eva, Consejo Consultivo, sí, Pablo. no, digo, vamos a apurarnos a darle pie a nuestro entrevistado porque después nos tenemos que ir al Luna Park a ver a nuestro cantante favorito. Pero bueno, lo que estamos planteando también es tremendamente importante. Bienvenido Juan Pablo Regalado, perdón por todo esto, pero supongo que a vos también te afecta bastante. Pablo, ¿querés presentar a nuestro Sí, entrevistado? bueno, el Juan Pablo Regalado es periodista, es deportista, es usuario de silla de ruedas, digamos, y tiene, aparte es militante de la causa, y bueno, se ha ofrecido con todo el corazón abierto para estar este ratito con nosotros y transmitirnos su experiencia, y bueno, y colaborar con nosotros en lo que se pueda. Así que gracias, Juan Pablo, por estar acá con nosotros, ¿eh? No, gracias a ustedes, Pablo. Hola, Pablo. Hola, Mónica. Hola, Néstor. Bueno, un gusto y también hola, obviamente, a todos los oyentes. Y estoy a disposición para responder lo que les interese. Yo te estaba escuchando, Mónica, y nos pasa a todos eso desde el momento en que empezamos a ser, en mi caso, usuario de silla de ruedas con una discapacidad adquirida, porque también están quienes vienen padeciendo quizás hace 20, 25 años una discapacidad y estamos los otros, esos que de un día para el otro empiezan a tener una discapacidad y se encuentran con un sistema completamente dado vuelta, donde se hace bastante difícil entender cuáles son los pasos a seguir. En mi caso, por suerte, tuve la posibilidad de saltar de un centro médico también a hacer deporte, ¿no? Ese clic en donde tratamos de dejar un poco la parte de salud para continuar haciendo rehabilitación, pero tranquilamente hacerlo desde el deporte. Y el deporte, en ese caso, no solamente ayuda a esa rehabilitación, sino también a la comunidad, al vínculo, al diálogo con otras personas, muchas veces no solo con discapacidad. Yo soy de esos que pelean también por no estar siempre atado dentro de ese nicho o de ese circuito de deporte o de rehabilitación, sino poder hacer quizás, sí, sí, deporte en silla de ruedas, pero no solamente con un par, también con ruedas, sino con un Claro. par que corre, que camina y que se cruce y que a lo mejor me pasa que termino siendo el único. Corrí hace poco una carrera en Colonia y era el único que estaba en silla de ruedas. Y Ujú. terminamos haciendo o mostrando mucho más también ahí. ¿Por qué? Porque estamos metidos dentro de ese público común, de esos deportistas que de golpe se cruzan con un, entre comillas, hago muchas comillas para aquellos que después me vean, un distinto, un diferente, uno no tan normal, si me permiten la palabra normal. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Visibilizando más Claro. el deporte para personas con discapacidad dentro de, por ejemplo, una carrera, no sé, que ahora el fin de semana que viene, ahora, el sábado, corro en Palermo. Quizás no seamos muchos los que vamos a correr en silla, o a lo mejor personas ciegas, pero entre a lo mejor 10.000 personas somos dos, o a veces entre Bueno, 25.000 sos uno, más tres ciegos y una persona que corre asistido. Entonces, fíjense el porcentaje de personas que terminamos haciendo deporte con discapacidad.
A Sí, veces, es alarmante, permíteme, Juan Pablo. Vos sabés que nosotros trabajamos mucho también con Martín Charpes. Martín es el corredor profesional en silla de ruedas. Y él siempre comenta que cuando participa en esas carreras, como vos estás comentando, que siempre son tan poquitos, pero que de todas maneras tienen que sufrir el hecho de que cuando termina la carrera y suben al podio a dar los premios, incluso hay premios en plata, digamos, monetarios. Y las personas con discapacidad que pueden competir en ese tipo de maratones nunca tienen un premio, porque dicen que los premios no están contemplados para gente con discapacidad. ¿Te ha pasado a vos, Juan Pablo, eso? premios monetarios, justo corrí carreras en donde sí estaban las medallas y estaban los premios que no eran monetarios, eso sí, después no tuve esa posibilidad, sí, pasó que hasta el año pasado, en realidad hasta la pandemia, estuve haciendo tenis de mesa. También, deporte que empecé a hacer siendo usuario de silla. Rápidamente, yo tuve un asalto hace muchos años, 10 años caminé, 10 años después aparecieron secuelas y ahí empecé a ser usuario de silla de ruedas. Creo que hago más deporte ahora que soy usuario de silla que antes cuando caminaba. Y en ese caso me pasaba que, o conversaba con otros deportistas, que sí, en el caso de tenis de mesa, tenían la beca, ahora están en Tailandia. Los chicos justo hoy miraba unos posteos y son parte de esa selección argentina que están en Tailandia sufriendo mucho, ¿no? Porque hasta último momento no sabían si podían viajar o no viajar, porque son parte de esa pequeña comitiva que todavía se los banca para que puedan representar a la Argentina. Que es difícil hacer deporte en silla de ruedas, sí. Lo que es importante también es poder mostrar que el deporte sirva para visibilizar y para visibilizar otras cosas. Te salgo del deporte y te cuento también que siendo usuario de silla terminé haciendo publicidad o trabajando en alguna pequeña serie. ¿Por qué? Porque no acá, no tanto acá, pero para afuera, cuando necesitan una persona con discapacidad o necesitan un usuario de silla de ruedas, buscan un verdadero usuario de silla de ruedas. Y eso me llevó a de la nada, así, conversando como converso con ustedes, conversando, haciendo una nota para otro espacio, me dijeron, che, ¿y no te animás a hacer tal cosa? Saqué fotos, preparé material y al poco tiempo me estaban llamando para hacer una publicidad en donde que buscaban un padre de familia. Pero como no era para acá, un padre de familia, usuario de silla de ruedas. Ujú. Buscaban un arquitecto que se pueda mostrar en una planta que se filmaba acá, en Garín, pero que era un gran centro de distribución de Estados Unidos, en donde el tipo que laburaba en el medio de todo era un usuario de silla. ¿Por qué? Porque también, a ver, ¿les da prensa? Sí. ¿Visibilizan más? Sí. Bueno, y desde ese lado también siempre trato de incentivar y de proponer que se capitalice. A veces queda feo decir, che, terminé haciendo negocio. No negocio, pero capitalizando. Esa discapacidad la reconvertí y dije, ¿sabes qué? Antes no hacía publicidad, antes no hacía tanto deporte, antes no hacía tantas cosas. Bueno, ahora me meto de cabeza. Cuesta 10 veces más. Sí, pero son pequeñas formas de poder visibilizar esto que también hacen ustedes a través de esta media hora. Bueno, quizás muchos como nosotros, uno lo hace en una carrera, otro lo hace en una serie, otro lo hace en una calle, otro se peleará porque le ponen un auto en la puerta. Trato siempre de ir a lo positivo y me corro desde el primer día, me corrí de la queja continua, pero sí tratar de decir, bueno, ¿saben qué?
se puede mejorar y se puede trabajar, obviamente, en mostrar y en visibilizar lo que se puede hacer también en silla de ruedas o con una discapacidad y no ser el héroe, el genio, el capo, sino uno común, uno normalito, común, que hace muchas cosas como cualquier otro. Ahora, Con Pablo nos cruzamos diariamente. eh, y si él no sabe que yo soy usuario de silla o que tengo una discapacidad, trabajamos por WhatsApp, por mail, y si yo me muestro a aquellos que vean, me están mostrando de arriba, desde el cuello hacia arriba, nadie sabe que soy un usuario de silla o que tengo una discapacidad, porque estamos hablando como cualquier otra persona. sí, yo Claro. hace varios años que lo conozco a Juan Pablo. Es más, creo que estuvimos juntos en una radio, no me acuerdo, o compartíamos un espacio que él entraba y yo me iba, y me enteré tarde que usaba silla de ruedas, pero tarde me enteré. No sé por qué cuestión, pero nunca lo supe. Lo tenía conocido desde hace muchísimos años y ni sabía, después mucho más tarde me enteré. No te digo me enteré ahora, ya sabía de antes, pero en algún momento me voy a acordar desde cuándo lo tengo a Juan Pablo, pero pasan los años para todos. Pero lo Pablo, importante, sí. No, Pablo, para mí Pablo, no. Perdón, Pablo, hablen por ustedes, para mí no. Habla no, Néstor. quiero meter la cuchara, eh, digo, volviendo al tema de las carreras y todo, que pueden ser, no sé, 15.000 y 3, ¿no? 15.000 a 3 personas con discapacidad. Pero esa visibilización, y lo quiero contar desde la experiencia nuestra acá en la radio, que la semana pasada le hicieron una nota a Panchito, que tiene síndrome de Asperger. A nosotros nos cambia la cabeza. La nota seguro para mucha gente, pero convivir y trabajar con él es fantástico, pero te abre la cabeza. Por eso ver gente corriendo en silla de ruedas, yo creo que a mucha gente sensible, no la gente de bien como le dicen ahora, sino la gente humana, que hay gente humana todavía, se tiene que conmover y decir qué bárbaro esto, aplaudirlo, pero no por condescendencia, sino por sentirlo como un igual, que estamos en la misma situación, somos seres humanos. Y les digo una cosa, estírense 5 minutitos más porque le robamos algunos minutos, así que vayan hasta las 11:05. La verdad que cada día me gusta más este espacio, porque vamos, aún en épocas de crisis, que estamos peor que hace un año atrás, empiezan a florecer cosas de resistencia que son muy interesantes y hay que darlas a conocer. Mónica o Pablo. Sí, Ahora, Juan Pablo hablaba perdóname, Mónica, te interrumpí, hablaba de discapacidad y como que la convirtió en una capacidad, porque, digamos, de alguna manera lo explotó eh, para, para, para una inclusión social y también para una inclusión de él en el mundo laboral, en lo que ahora hablan tanto de capital humano o de reinventarse o hablan ¿cómo es? De valor agregado. Bueno, se cumple perfectamente esos tres conceptos liberales que se pusieron de moda ahora también. Para integrarse también, mira, sabes que suelo viajar para a veces dar una charla o en La Pampa o en Entre Ríos, y al principio viajaba acompañado, hasta que un día dije, en realidad creo que no me podían acompañar y me quedé sin ir. Entonces al siguiente viaje dije, ¿sabes qué? No, me subí al auto y salí a la ruta, ¿no? Y dije, era lo mismo. ¿Qué sucede? Imagínense la imagen, algo para mí tan simple, de estar parado en el medio de la ruta, bajar, cargar nafta, tomar mate, cargarme un mate. Parezco un extraterrestre. Hace poco estaba yendo a La Pampa y paraba en Trenquelauquen, ¿no? Y en Trenquelauquen paré a comprar queso, como cualquier otro, que para y dice, Como hacemos todos claro, los que vamos por ahí. claro, exactamente, ahí en la IPF que pare a comprar Sí, queso. sí, sí, sí. Eh, Me estoy bajando para un auto. Che, ¿te pasó algo? No. Termino de bajarme para otro. Hasta que, claro, se sorprendían que me bajaba en el medio con un viento terrible que es cierto me volaba. Y hasta que se acercó también una pareja que venía con la suegra que no salía, que tenían dos asistentes,
un colaborador, y no podían armar o desarmar una silla y se encontraban con que yo iba y venía por la ruta solo mientras otros no lo hacían. Les terminé explicando cómo se armaba y desarmaba una silla sin necesidad de que tengan que ir con una persona adicional para hacer eso. Algo tan básico como armar, desarmar o preguntar si necesita algo y no querer ayudar de una o asumir que uno no hace o que no sabe hacer las cosas. No, pero ahí Así que, el problema no era la silla ahí, era la suegra. Ese era el problema. no, por supuesto. Que nadie se quería hacer Claro. cargo. No, Eh, capaz, pero creo que eran todos, pero fíjense, también ahí, como en el deporte decíamos, de 15.000, dos, en la ruta, lo mismo, lo bueno en la ruta es que uno puede parar, puede ir a un baño tranquilo, cosas que muchas veces en otros espacios eso no pasa, pero también convertir cada hecho, también hasta en comunicación, o cada situación en poder visibilizar esa experiencia. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Siempre esa experiencia de vivir en silla de ruedas. Al principio te molestaba un poco, ¿no? Che, me mirás por acá, me mirás por allá, pero después dije, bueno, ¿sabes qué? Sirve para mejorar, recuperar, reconvertir y que todos sepan que sí, se sí. puede tener una vida Yo normal, común, como cualquier otro. Claro, yo creo que siempre le digo a la gente que trabaja conmigo o a la gente que tiene alguna discapacidad, es verdad que la sociedad tiene que aceptarnos, tiene que golpear las barreras, pero también es absolutamente cierto que nosotros tenemos que poner nuestra gran parte para hacer, como vos decís, Juan Pablo, para hacernos visibles, para hacer que la gente entienda que somos autosuficientes. Hay algunas discapacidades que no lo son, sobre todo las intelectuales, pero digo, el resto, somos profesionales, somos arquitectos, abogados, lo que haga falta, somos técnicos, somos locutores, periodistas, deportistas, cualquier cosa podemos ser. Entonces, mostrarnos y que la sociedad que nos entienda. O sea, muchas veces nos ha pasado anécdotas que a las personas ciegas que por ahí están, llegan a una esquina, la gente va y amablemente los cruzan. Como vos dijiste recién, preguntarle, señor, ¿quiere cruzar? Eso es todo. O a mí, que nos ha pasado muchas veces a las personas que tenemos discapacidad auditiva, cuando un interlocutor se entera que tenemos discapacidad auditiva, deja de mirarnos y mira que nos acompaña. Y yo siempre le digo que yo soy sorda, no estúpida. A ver si se dan cuenta. Pero la verdad, Bueno, al usuario con la silla de decir ruedas. Sí, también. decime. Mira, al usuario, y ya estamos en hora, así que ya con esto te termino. Hace muy poco tiempo acompañaba a mi mamá que se cayó y tuvo que entrar de urgencia a una terapia intensiva, ¿no? Ujú. Fuimos con una de mis hermanas y yo. Ella estaba sentada en una camilla y yo estaba, obviamente, en silla de ruedas. Las veces que venía el camillero y me quiso entrar a terapia intensiva a mí y no a mi mamá, pero lo mismo en la clínica de rehabilitación. Yo dando vueltas en una clínica de neurorehabilitación, ¿por qué? Porque ella después pasó a esa clínica y me veían en un patio y me decían, ¿qué haces acá? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué estás en la calle? Flaco, soy familiar. Perdón. Y venían corriendo y asustados. Y vos decís, presten atención para ver quién es quién. Pero sí, eso sucede continuamente. Y eso va a seguir sucediendo porque es así, porque la gente no se acostumbra, lamentablemente. Pero de a poco, de a poco. En algún No, momento, no, hasta hace pero se algunos avanza, años. Juan Pablo, se avanza. Te digo, yo con Mónica Sí. y todos los recorridos que he hecho con ella
y también en este programa aprendemos un montón y calculo que los oyentes y oyentas también, y eso, como decía al principio, abre la cabeza, nos hace tener otra mirada y sentirnos también que tenemos que ser más humildes, y reconocernos nosotros también con algún grado de discapacidad, por lo menos de no ver al otro. Juan Pablo Regalado, Exacto. te agradezco muchísimo y sos siempre bienvenido acá a Hablemos de Discapacidad. Gracias, Néstor. Nos Néstor, tenemos que muchísimas ir. Muchas gracias. gracias. Mónica, un gusto. Saludos a Pablo Muchas también por ahí. gracias por estar. Muy La bien. verdad, nos vemos el día miércoles que viene, 10:30. Hablemos de discapacidad. Un beso. Gracias a todos. Chau, chau.